La selva que respira. En el oriente del Perú, donde el mapa se vuelve verde oscuro y las carreteras desaparecen, existe una zona que ni siquiera los satélites logran registrar con claridad. La selva amazónica peruana es vasta, inmensa, viva. Pero hay una parte que no solo está viva, está consciente. Los pueblos cercanos a la ribera del río Ucayali evitan hablar de ella, no porque no crean en supersticiones, sino porque sí creen. La llaman, en voz baja, la selva que devora nombres. No porque mate, sino porque primero borra quién eres, y cuando nadie recuerda tu nombre, es como si nunca hubieras existido. Y la expedición Mauricio Salvatierra llevaba años buscando algo que lo hiciera trascender en el mundo científico. Biólogo especializado en ecosistemas extremos, estaba convencido de que aún existían zonas completamente inexploradas en la Amazonía peruana. Había escuchado rumores de una región donde los animales evitaban entrar, donde las aves cambiaban su ruta migratoria, donde los cazadores regresaban, pero distintos. Su equipo estaba compuesto por 5 personas: Mauricio, líder; Lucía, documentalista; Andrés, cartógrafo y experto en navegación; Camila, médica; Elías, guía local. Fue Elías quien dudó. Desde el primer día, cuando vio las coordenadas marcadas en el GPS, su rostro perdió color. «Ahí no», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Mauricio. Elías tardó unos segundos en responder. «Porque ahí los nombres no regresan». Nadie entendió la frase y nadie preguntó más. El umbral. La entrada a la zona fue sutil, nada sobrenatural, nada dramático, solo un cambio casi imperceptible. Primero desaparecieron los sonidos lejanos, después los cercanos. Al tercer día de caminata el silencio era total. No había insectos, no había viento, ni siquiera el crujir natural de hojas bajo sus botas. La selva parecía contener la respiración. Andrés revisó el GPS, sin señal. Las brújulas giraban lentamente, como si dudaran hacia dónde apuntar. Pero lo más inquietante no era eso, era el árbol. Un gigantesco árbol con el tronco abierto en el centro como una herida vertical. Y sobre la corteza, nombres, cientos de nombres, tallados con distintas profundidades, distintos estilos, distintas épocas. Lucía grababa con manos temblorosas. «Esto no es posible», susurró. Elías no se acercó. «Mi abuelo decía que cuando el bosque te escucha decir tu nombre, lo guarda». «¿Lo guarda dónde?», preguntó Camila. Elías miró el árbol y no respondió. La primera ausencia. Esa noche, Mauricio desapareció. No hubo gritos, no hubo pasos, solo su tienda vacía. En el suelo, junto a la entrada, había tierra removida, como si algo hubiera emergido desde abajo. No como una excavación, sino como si la tierra lo hubiera inhalado. Elías comenzó a rezar en su lengua natal. Camila intentó mantener la calma. Seguramente se desorientó, dijo, aunque ni ella misma lo creía. Pero la selva no deja desorientarse. La selva te encierra. Cuarto, el ciclo. Intentaron regresar. Caminaron durante 6 horas hacia el sur. Volvieron al mismo árbol. Intentaron ir hacia el este. Regresaron al mismo árbol. Era imposible. No estaban perdidos. Estaban contenidos. Andrés fue el siguiente. Escuchó la voz de Mauricio llamándolo, claramente, detrás de un grupo de raíces gruesas. «Estoy aquí. Ayúdame». Andrés corrió. Lucía lo siguió. Lo encontraron frente al árbol, mirándolo fijamente. En la corteza, un nuevo nombre se estaba tallando solo. Andrés. Las letras se abrían como si garras invisibles rasgaran la madera desde dentro. Cuando el nombre terminó de escribirse, Andrés desapareció, sin grito, sin sangre, sin cuerpo, como si hubiera sido borrado. Lucía gritó. El eco no regresó. Ve, la revelación. Esa noche la selva cambió. Las sombras comenzaron a moverse independientemente de los cuerpos que las proyectaban. Las raíces parecían latir.
El aire se volvió espeso, y entonces la vieron. Una silueta gigantesca entre los árboles. No tenía forma definida. Era una masa de raíces, lianas y sombra entrelazada. 2 puntos verdes brillaban donde deberían estar los ojos. No caminaba. Se deslizaba entre los troncos como si fuera parte del bosque mismo. Cada vez que pronunciaban un nombre, la figura se acercaba un poco más. Se alimentaba de la identidad. Elías cayó de rodillas. «No repitan sus nombres», susurró. «No respondan si los llaman», pero la selva ya sabía quiénes eran. Festi, la caída de Lucía. El nombre apareció en el árbol antes de que ella lo supiera. Lucía. Ella sintió un dolor punzante en el pecho. Cayó. La tierra bajo su cuerpo comenzó a abrirse lentamente. Raíces gruesas emergieron, envolviendo sus piernas. Intentó aferrarse al suelo, pero el suelo ya no le pertenecía. La selva la absorbió, sin violencia, sin ruido, como si simplemente regresara algo que siempre fue suyo. Septi. El plan solo quedaban Camila y Elías. La criatura ya no se ocultaba. Rodeaba el árbol lentamente. Camila entendió algo entonces. Corrió hacia el tronco, sacó su cuchillo y comenzó a raspar su propio nombre. La corteza sangró savia negra. El bosque vibró. La criatura lanzó un rugido profundo, como un terremoto contenido. Elías gritaba que se detuviera, pero ella no paró hasta borrar cada letra. Cuando el último fragmento desapareció, el aire cambió. La selva dudó. Camila cayó de rodillas, jadeando. «Si no tengo nombre, no puede llamarme». Elías la miró con horror, porque en el árbol quedaba un solo nombre intacto, Elías, y la selva lo susurró, desde cada hoja, desde cada raíz, desde cada rincón oscuro. Elías. Las raíces emergieron violentamente, lo envolvieron, lo levantaron. «¡Camila!», gritó, y el árbol lo absorbió como a los demás. Pecho. El regreso. Camila caminó durante días, sin hablar, sin pensar, sin recordar. Fue encontrada desorientada cerca del límite del bosque por una patrulla fronteriza. No sabía su nombre, no reconocía su pasado, solo repetía una frase: «No lo digas, no lo digas». Cuando las autoridades buscaron al resto del equipo, no encontraron nada, ni campamento, ni mochilas, ni rastro humano, solo el árbol, con cientos de nombres tallados, y 5 nuevos entre ellos: Mauricio, Andrés, Lucía, Elías y uno más. Un nombre que no estaba allí antes, un nombre reciente, el nombre del próximo visitante que estaba leyendo sobre esa expedición, porque la selva no solo devora cuerpos, primero devora nombres, y ahora que conoces la historia, quizás ya escuchó el tuyo. En lo alto de los Andes peruanos, donde el cielo parece más cercano que la tierra y la neblina cubre las montañas como un manto de fantasmas, se levantan las ruinas de Machu Picchu, majestuosa, imponente, eterna, o al menos eso parecía. Pero hay algo que los guías no dicen en voz alta. Las piedras de la antigua ciudad inca no solo sostienen historia, sostienen recuerdos, y algunos recuerdos no quieren ser olvidados. Esteban Arévalo era un arqueólogo joven, ambicioso, decidido a ganarse un nombre en el mundo académico. Había estudiado durante años las construcciones incas, especialmente el misterio del Templo del Sol. Su obsesión comenzó cuando encontró referencias antiguas que hablaban de rituales de protección, realizados en noches sin luna. Ritualidades que no aparecían en los registros oficiales. Cuando obtuvo un permiso especial para investigar dentro del complejo después del horario turístico, sintió que estaba a punto de descubrir algo grande. Los trabajadores locales le advirtieron: «No se quede cuando la niebla baje», le dijo un guardia con tono serio. «Aquí, cuando la ciudad respira, no es bueno estar cerca». Esteban sonrió con cortesía. Pensó que eran supersticiones heredadas de generaciones pasadas. La primera noche transcurrió tranquila. El viento soplaba suave. Las estrellas brillaban sobre las terrazas escalonadas.
Esteban instaló su equipo cerca del Templo del Sol y comenzó a tomar fotografías y mediciones. A las 11:47, su grabadora captó algo extraño, un murmullo. Al reproducirlo se escuchaba como un susurro en quechua, repetitivo, casi rítmico. No era el viento, no era interferencia, era una voz. Miró a su alrededor. Estaba solo, o eso creyó. La neblina comenzó a descender desde las montañas, espesa, anormalmente rápida. En cuestión de minutos, las terrazas desaparecieron bajo un manto blanco. La temperatura bajó bruscamente. Su aliento se volvió visible, y entonces escuchó pasos, firmes, lentos, arrastrados sobre piedra. Apuntó su linterna hacia la escalinata principal. Allí, de espaldas, había una figura. Vestía lo que parecía un uncu antiguo, una túnica tradicional inca. El cabello era largo y oscuro. Permanecía inmóvil. «¿Hola?», preguntó Esteban. La figura no respondió. Intentó acercarse, pero algo extraño ocurrió. La silueta no caminaba. Flotaba apenas sobre el suelo, deslizándose sin mover los pies. La linterna parpadeó. Los susurros aumentaron. Ahora no era una sola voz. Eran muchas. Esteban sintió una presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más pesado. Intentó retroceder, pero tropezó con una piedra y cayó de espaldas. La linterna rodó varios metros, iluminando brevemente los muros del templo. Y allí lo vio. Las piedras se movían, no físicamente, sino en sombras. Figuras humanas parecían emerger de las juntas entre rocas, como siluetas atrapadas dentro del muro. Rostros de ojos vacíos, bocas abiertas en silenciosos gritos. Comprendió algo aterrador. No eran espíritus vagando por las ruinas. Estaban sellados dentro de ellas. Recordó un fragmento de un antiguo manuscrito colonial que mencionaba sacrificios humanos realizados para proteger la ciudad del mundo de abajo. Aquellos ofrecidos no morían simplemente, eran entregados como guardianes eternos, guardianes de una puerta. El suelo vibró levemente. Desde el interior del Templo del Sol comenzó a emanar un resplandor tenue, rojizo, como brasas encendidas bajo la tierra. Las voces ahora eran cánticos. La figura del uncu giró lentamente. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas oscuras, profundas como túneles. Esteban intentó levantarse, pero sintió manos frías sujetando sus tobillos. Miró hacia abajo y vio dedos saliendo entre las grietas de las piedras, aferrándose a él con fuerza sobrenatural. Gritó, pero el sonido no salió. La figura extendió una mano hacia él y por un instante Esteban tuvo una visión. Sacerdotes incas rodeando el templo, un sacrificio arrodillado, sangre derramada sobre la piedra, un eclipse cubriendo el cielo y algo abriéndose bajo la ciudad. Una grieta, un abismo, una entrada hacia algo que no pertenecía a este mundo. Comprendió entonces que Machu Picchu no solo era una ciudad sagrada, era un sello, y cada cierto tiempo el sello necesitaba renovarse. La neblina lo cubrió todo. A la mañana siguiente, los guardias encontraron el equipo de Esteban esparcido cerca del templo. Su cámara estaba intacta, su grabadora también, pero él no estaba. No había huellas, ni señales de caída, ni rastros de animales. Solo una marca reciente sobre el muro del Templo del Sol. Una silueta humana delineada en la piedra, como si alguien hubiera sido absorbido y hubiera intentado salir, arañando desde dentro. Desde entonces, algunos turistas aseguran que cuando la neblina baja repentinamente sobre Machu Picchu, se puede distinguir una figura en lo alto de las terrazas, un hombre que observa en silencio. Dicen que a veces parece intentar hablar, pero si lo miras demasiado tiempo, notarás que sus ojos no están enfocados en el paisaje. Están buscando a alguien, al siguiente guardián, la carretera maldita de Perú. En las montañas del Perú, donde la neblina cae tan espesa que parece un muro blanco y el viento silba como si cargara voces antiguas,
Existe un tramo olvidado de carretera que pocos se atreven a cruzar después de la medianoche. No aparece en los mapas modernos, no tiene señalización clara, pero los transportistas la conocen. La llaman la carretera maldita, el origen. Hace más de 50 años, un autobús interprovincial desapareció en ese tramo. Salió de un pequeño pueblo andino rumbo a la costa. Iban 27 pasajeros, campesinos, una mujer embarazada, 2 niños, un maestro rural y el conductor, don Aurelio, un hombre experimentado que conocía cada curva. Era temporada de lluvias. El autobús nunca llegó. Las autoridades buscaron durante semanas en los barrancos, ríos y quebradas. No encontraron restos del vehículo. No hubo cuerpos. No hubo sobrevivientes. Solo una curva cubierta de neblina donde, según algunos pobladores, se escuchaban lamentos cuando el viento soplaba fuerte. El caso quedó archivado, pero la carretera no olvidó. Las primeras apariciones, años después, comenzaron los testimonios. Conductores nocturnos aseguraban ver un autobús antiguo en sus retrovisores, oxidado, con pintura desgastada, sin placas visibles. Siempre aparecía detrás, nunca adelantaba. Si acelerabas, aceleraba. Si frenabas, frenaba. Y lo peor no eran las luces delanteras parpadeando débilmente. Lo peor eran las ventanas. Algunos juraban haber visto siluetas sentadas. Otras veces, manos golpeando el vidrio desde dentro. Pero cuando alguien se atrevía a detenerse, el autobús desaparecía en la neblina. Al menos, eso era lo que contaban los que lograban volver. La historia de Ernesto era camionero desde hacía 15 años. No creía en fantasmas ni en leyendas de pueblo. Para él, todo tenía explicación lógica. Una noche de octubre, decidió tomar ese atajo para ahorrar 2 horas de camino. Llovía fuerte. La señal del celular murió apenas cruzó el primer túnel. A las 12:47 am, lo vio. En el espejo retrovisor apareció el autobús, antiguo, silencioso, demasiado cerca. Ernesto frunció el ceño. Otro imprudente, murmuró. Aceleró. El autobús mantuvo la misma distancia exacta, ni más cerca, ni más lejos. Ernesto comenzó a sudar. No escuchaba motor. No veía agua salpicando sus ruedas. Era como si flotara. Decidió orillarse para dejarlo pasar. Se detuvo. El autobús también. Y entonces sucedió. Las puertas delanteras se abrieron con un crujido metálico que atravesó la lluvia. La neblina comenzó a rodear el camión. Una a una, las figuras descendieron. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus ropas parecían de otra época. Caminaban sin mover realmente los pies. Sus cabezas estaban inclinadas hacia adelante. Una figura levantó el rostro. No tenía ojos, solo cavidades oscuras de las que escurría agua. Ernesto intentó arrancar el camión, pero el motor no respondió. Las figuras se acercaban lentamente. De pronto, alguien golpeó la puerta del copiloto. Un golpe seco, luego otro y otro. Ernesto miró hacia el asiento vacío. Una marca húmeda apareció en la tela, como si alguien invisible acabara de sentarse. El motor rugió de golpe. Ernesto aceleró sin pensar. No miró atrás durante kilómetros. Cuando finalmente salió del tramo montañoso, la neblina desapareció como si nunca hubiera estado allí. El descubrimiento. A la mañana siguiente regresó con la policía. Señaló el punto exacto. No había rastros de otro vehículo, pero en el asfalto mojado encontraron algo inquietante. Una fila de huellas, no de neumáticos, de pies descalzos, 27 pares. Comenzaban en medio de la carretera y terminaban justo donde Ernesto había detenido su camión. Esa misma noche, Ernesto comenzó a escuchar algo dentro del vehículo. Un susurro leve cuando apagaba el motor, un murmullo colectivo, y, en el asiento del copiloto, siempre encontraba el cinturón ligeramente estirado, como si alguien lo hubiera usado. La verdad que nadie quiere aceptar.
Un anciano del pueblo cercano contó lo que realmente ocurrió hace 50 años. El autobús no cayó a un barranco. Se detuvo en esa curva por una falla mecánica. La lluvia provocó un deslizamiento de tierra que los sepultó vivos. El lodo cubrió completamente el vehículo. Nunca fue encontrado porque quedó enterrado bajo toneladas de roca. Murieron asfixiados, desesperados, golpeando las ventanas, intentando salir. Y según el anciano, cuando alguien muere sin despedirse, su alma no sabe que el viaje terminó. Sigue buscando llegar. El final que nadie cuenta. Meses después del incidente, Ernesto renunció a su trabajo. Pero no sirvió de nada, porque el autobús ya no aparece solo en esa carretera. Algunas noches, vecinos del pueblo aseguran ver un camión estacionado frente a la casa de Ernesto, con las luces apagadas, y detrás, un autobús antiguo esperando. Dicen que cuando alguien sobrevive al encuentro, se convierte en parte del trayecto. Un asiento siempre queda vacío, hasta que la carretera decide llenarlo. Y si alguna vez conduces por las montañas del Perú, pasada la medianoche, y ves en tu retrovisor un autobús viejo siguiéndote, no te detengas, no mires por mucho tiempo, y jamás, bajo ninguna circunstancia, dejes un asiento vacío.